repasamos lo más importante de la última jornada junto a Angélica Bulnes. ¿Partiendo por dónde? Mira, partamos por Estados Unidos porque yo sé que tenemos hartas cosas de qué hablar en Chile, pero Dios mío. vaya. Se sentó en su escritorio y empezó a dar órdenes. Como que tuvo ideas. Se iluminó Impresionante. el presidente de Estados Unidos. Ya, primero firmó una proclamación que prohíbe o restringe la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de una veintena de países por razones de seguridad. Entonces, limita totalmente el ingreso a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y restringe parcialmente la entrada de personas de 7 países, entre ellos Cuba y Venezuela. Esto a partir del lunes. Claro, exactamente. ¿Te acuerdas que en su primer gobierno también tomó una medida como esta más acotada? ¿Sí? Y que hubo un montón de cabos en los aeropuertos porque la gente llegaba con los pasajes. No. Sí, no, esto pasó pasó. de manera, te digo, más limitada. Pero fue como de acción inmediata, o sea, como Claro, de claro, entonces llegaba gente, había problemas, había cabos en los aeropuertos, en los países de salida. un desastre. Bueno. Ya, pero Y esto a partir del lunes empieza ya a no se regir puede. el lunes, se van a permitir excepciones para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, algunas otras categorías, según han informado, por ejemplo, deportistas, gente que viene a competir a Juegos Olímpicos, grandes competencias internacionales. Pero viajeros normales comunes y corrientes, No. chao. Bueno, tú no sé si has escuchado, pero acá en Chile hay gente que viaja frecuentemente a Estados Unidos que está empezando a sacar la visa, la que sacábamos antes, La por que está los en el 10 años, pasaporte, la que claro. te timbran en el pasaporte y dura 10 años. Sí, Como porque previendo que puede haber alguna clase de dificultad. Bueno, es que hay sorpresas. porque ha habido casos en que el visa waiver se te desecha, se te echa para atrás. En el a aeropuerto última hora. mismo. Sí. Claro, entonces hay gente que pensando que Estados Unidos puede tomar medidas, lo que sea, Prefiere tener la visa está tramitando la en visa. papel. a Que 10 es más años. lenta, es más... No, es un trámite buen largo, hay cacho, que sí. llenar una cantidad de formularios, hay que ir, no, Para hay que empezar. pedir hora, hay una entrevista. Hay que pedir hora No después se, de ir a la no se le entrevista. olvidó eso, pero era un Así trámite era, po. largo y Sí, que po. había que hacer con tiempo, todo eso. Ya. Bueno, entonces eso con las visas. Y paralelamente, el presidente Donald Trump ordenó suspender las visas para los nuevos estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. Elevando, o sea, un paso más en su pelea con Harvard. Escalando la pelea y llamó al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la revocación de las visas vigentes para las personas que ya están estudiando en Harvard. Marco Rubio, el amigo del presidente. El que vamos a hablar de vamos eso a hablar de también. eso, pero claro, o sea, si hay alguien que está postulando a Harvard y postulando una visa porque se va a matricular en Harvard, se la van a negar. Eso es lo que pasó, Claro. en concreto. Mi empatía con toda esa gente que ha logrado la postulación No, es y la increíble. matrícula. O sea, lo que cuesta entrar a una universidad como Que te Harvard, estoy acepten pensando en en todos los Harvard. alumnos de posgrado, que te aceptan. Gánate la La beca. cantidad de tiempo que implica. Porque además no solamente el tiempo de llenar la postulación y todo eso, sino que la gente que en realidad quiere ir a estas universidades empieza a trabajar hartos años antes Sí, po. para hacer el camino que te permita ingresar. Porque además es un sueño de vida, no es, Sí, no es una claro. postulación cualquiera. Ya, conseguir el ya, financiamiento. consigue Que el financiamiento. habitualmente es beca. Ya. Postula y que te acepten. Sí. Tramita la visa. Prepara trasladarte. Claro. O sea, cambiarte de comuna ya es... Porque en general la gente un trauma. se va tipo agosto-septiembre, porque el año académico empieza en septiembre. No, O sea, de- todavía hay tiempo para que esto se pase algo, toda esa Pero gente que está imagínate la pensando en partir, incertidumbre. O pero sea, yo- septiembre es pasado mañana. Yo no dormiría. No, o sea, es que en general la gente que se está preparando esto no duerme en condiciones normales porque está nerviosa por lo que significa. el cambio que significa Claro, y y por todo. la emoción y todo eso. Imagínate ahora con este, No, este pero- nivel de incertidumbre, porque Harvard la va a pelear. Entonces, el problema es para los que se iban ahora, por ejemplo, de Chile, Claro. y para los que están estudiando. Para los que que les están pueden le estudiando, pueden como que revocar la hay visa. una sombra de qué va a pasar con ellos. O sea, les podrían revocar la visa. Claro. No, un desastre. Ya, Con Harvard 14. está dando la pelea. Va a Sí. seguir dándola, pero bueno, lo que decía el New York Times decía, esta extraordinaria medida marca la primera vez que Trump intenta usar directamente el poder de la presidencia contra Harvard. O sea, como él ordenar revocar las visas. Y dice, lo que demuestra cuán personal se ha vuelto para él el intento de infligir sufrimiento a la Universidad de la Ivy League. ¿Crees? Vaya. Sí. Ya, pero Ya. bueno, pero estuvo activo. Y falta, O y falta sea- lo de Joe Biden, que lo había anunciado en la Sí, mañana. es que Dice que Biden podría haber utilizado lo que se llama como una lapicera electrónica, si es que lo traduces literal, ya, que es una especie de
firma como digital Ujú. para todos los decretos de indulto. ¿Viste que hizo un perdón preventivo para toda su familia Sí, al final de su gobierno? justo antes de salir. Conmutó algunas penas de muerte, hizo varias cosas y algunas otras decisiones ejecutivas de último minuto. Y ordenó que se investigara todo eso y cómo se había hecho, porque cree que Joe Biden no estaba en condiciones mentales de salud para haber hecho todo eso y que se pudo haber usado esta lapicera electrónica para suplantarlo o para Claro, porque manipularlo. lo que denuncia es que finalmente lo suplantaron. Exacto. Bueno, así está ya. Pero mientras tanto acá, mientras eso pasa ya acá, el presidente Boric estuvo en tolerancia cero, Sí, ¿ya? Y ahí habló sobre el llamado de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, claro. la semana pasada, en medio cuando existían todos estos rumores de que Chile podía cortar relaciones con Israel. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Dijo que a mí me comunica el canciller Van Claveren que el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, pero que es el equivalente al canciller, quería comunicarse conmigo. Le dije, los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes. Eso fue todo. Esto es distinto a lo que había dicho Frank Claver, ¿no? Todo esto, que había suavizado más el asunto. Claro, que no había sido tan evidente que habían llamado del gobierno de Estados Unidos. Y que el presidente estaba ocupado con la cuenta pública, por eso había Exactamente. contestado él. Dice el Porque los presidente. diplomáticos, un diplomático que dice no, Es que tú, ¿cómo es? No, tú un te- diplomático que quiere decir sí, que hay, dice sí. hay que entender que Donald Trump considera que en el mundo hay 3 presidentes. Él y 2 menores de considerar Xi Jinping Vladimir y Vladimir Putin, Putin. y Emmanuel Macron, que le tiene buena, Pero porque le cae bien. porque le cae bien. Pero el resto, Son como... como que esto es como... Somos 3, tomamos las decisiones y el resto que se entienda con... Bueno, el resto. el otro día hablado de eso, ¿no? De un mundo como tripolar. Sí, si por quieres, eso te digo. Un mundo si dominado por tres no, potencias. no me estoy Sí. riendo, es cierto. Sí. Entonces, bueno, pero el presidente Boric dijo, nunca he recibido una llamada, ni me ha intentado llamar un ministro de Relaciones Exteriores de otro país, es muy extraño. Y entonces le preguntaron también por las posibilidades de que haya represalias de Washington por la postura de Chile con respecto a Israel. Por ejemplo, que nos quiten el programa de visa waiver. Y dice, a mí el canciller Van Claveren me transmitió de forma explícita que en la conversación que finalmente termina teniendo el canciller con Marco Rubio, no hubo ninguna amenaza explícita ni velada respecto a sanciones a Chile o actitudes a Chile a propósito de eso. Ya, y otra cosa en relación a Oye, Estados perdona, Unidos. en la oposición ya están repartiendo fotos de qué? Piñera con Hillary Clinton, Bachelet con John Kerry, me parece que Bachelet con Condoleezza Rice, y Piñera con este que vino. ¿Te acordás de uno que vino, un canciller que vino, que quería usar la moneda para anunciar, para hacer un discurso, No me acuerdo. para hacer un anuncio en la época, creo que es que no me acuerdo cuál era el problema exactamente, pero quería hacer un anuncio que era más o menos hostil, incluso con Chile. Ah, Y quería, no, yo quiero hacer el discurso acá. Y entonces el canciller, que me parece que era Roberto Ampuero en ese momento, dijo, no se va a poder ser nada. No. Tenemos la Plaza de la Constitución, es bonita. Si quieres, y la Cancillería, tenemos Claro. una terraza súper linda. Sí, bonita. Hay una piscina. No, ¿cómo se llama este? Estoy tratando de acordarme. Haz estoy viendo memoria. la foto, Alguien, ya. el WhatsApp colaborativo va. Bueno, pero va- ya están repartiendo a propósito de lo que dijo el de que el presidente. presidente dice que no recibe no ha recibido llamado, nunca lo ha llamado un canciller. ¿Eso? Exacto. Mike Ya. Pompeo, eso era. Mike Pompeo. Ah. Eso era. Ya, gracias. Él va a ser colaborativo Es maravilloso. realmente rápido. Mike Pompeo, porque venía a decir que Chile tenía que privilegiar a Estados Unidos y no a China por los acuerdos tecnológicos. Mira, sí. ¿Cómo es? La historia Mm, no se repite, pero, pero rima. Sí. Tal cual. Ese era el problema, Mike Pompeo. Ya. Y espérate, y otra cosa relacionada con Estados Unidos, que hoy día se espera la llegada de otro avión con chilenos deportados desde Estados Unidos, un total de 45. Ahora esto puede cambiar a último momento porque la lista puede subir o bajar a último momento. Es el segundo vuelo de estas características en las últimas semanas, pero por lo que se ha hablado, que te acuerdas que en el vuelo anterior más bien eran personas que tenían, no todos, pero varios que tenían problemas con sus papeles. ¿Ya? Ya, acá parece que habría más personas que tienen antecedentes penales allá. Ah. Entonces, no está claro qué pasa cuando llegan, si van a ser detenidos al llegar a Chile. Ocurrió en el primer vuelo que algunas personas se fueron detenidas porque tenían causas pendientes.
todo un- Mm. eso para hoy día a las 9 de la noche. Oye, a ¿A propósito, esa misma hora hay partido? a las 9. ¿A las 9 también? Ya. Uf, ya. En el WhatsApp colaborativo dice, a mí el oficial, un colaborador me dice, a mí el oficial de aduana en Miami me sugirió que sacara la otra visa para el futuro. ¿Viste? Está Si hay así gente está que la ya cosa. está ofreciendo el servicio. De- Como de ayudarte con el ¿Te ayudaste a trámite. hacer? Ah, buena. Mm. Sí. Buena. Es que yo no lo Para hago hace todo hay tantos un años. mercado. Es verdad. La última vez que saqué una, pero tuve que sacar una porque era para la que te permite trabajar. Esa que te permite como estar en la calle reporteando. Cuando haces un despacho, Mm. te pueden pedir una visa. Esa visa especial tuve que ir a hacer una entrevista a la embajada. Ah, no, es la, yo la última vez que lo hice, pero no, la visa normal no la hago Como hace no sé 2013 cuántos fue la años. última vez que saqué esa visa. Mm, Una cosa así. vaya, Ya. ya. Sigamos. Bueno, ¿algo más con Estados Unidos? No, parece que no. No, parece que no. Ya, parece que no. Pero acá en Chile, un informe de la Contraloría General de la República, que no para de dar noticias. Está como Donald Trump. Sí, denunció un uso irregular de recursos del gobierno regional metropolitano en la contratación de una asesoría en la campaña para la reelección del gobernador Claudio Rego. Esto no tiene nada que ver con Procultura. Nada que ver. Nada que ver. Sino que es una auditoría que se hizo como a los contratos que había hecho el GORE, y entonces la auditoría dice Y no que solo a la metropolitana, a otras a 5 distintas regiones. a otras Sí, regiones, sí. claro. Y entonces dice que en 2024 el gobierno regional metropolitano gastó 31 millones de pesos en asesorías para contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo, pero que en realidad acusa que estuvieron centrados en cosas asociadas a la campaña de Ya. reelección de Claudio Rego. Ya. Entonces, luego de que se conociera que existía este informe, el GORE Santiago negó que haya ocurrido eso. Dice, descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados. Negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Rego. Dice que son actividades de capacitación del equipo, que se hacen además Pero desde el unas año sesiones de 2021, coaching, sí. claro, unas sesiones de coaching, y que se hacen desde el año 2021 y que no pueden estar desligadas como del contexto político nacional, que había elecciones, entonces que fue un tema que salió, pero que no es que estaban centradas en las elecciones. Eso es lo que plantean desde la gobernación. Claro, en la oposición dicen otra cosa. Dicen, aquí esto partió como sesiones de coaching y terminó en minutas sobre Claro, electorales, digamos, claro. sobre el comportamiento del gobernador en la campaña. Ya, y la Contraloría entonces ordenó un procedimiento disciplinario para determinar si hay eventuales responsabilidades y le entregó los antecedentes al Ministerio Público para que los analice, para que detecte si hay eventuales delitos que tuvieran que ser perseguidos. Vaya. 7 Así con que 23. Viene en el Mercurio, mira, en el cuerpo C, ¿Ya? que la Contraloría está pidiendo en el Congreso, la Contralora está pidiendo más atribuciones para poder fiscalizar más. Vaya. Todo está en el marco del caso licencia. Y da la impresión de que se las pueden dar. Se las Así pueden como están dar. las cosas. No, además que en este minuto la Contralora es como la persona más popular sí, pues del país. Salvo Menos salvo mal. en la NEF. Salvo en la NEF. En la NEF tiene una foto de él y le tiran dardos. Claro, Sí. pero Oye, a propósito del Mercurio, Sí. me apareció un cuerpo que se llama Innovación y viene una entrevista a Julio Rojas, ya, que es como de la casa, ¿no? Por El supuesto. autor de Caso 63, por un libro que se llama El fin del futuro. Y dice, ya nació el primer ser humano que va a vivir para siempre. ay, Es parece- un poco distópico. ojalá no sea yo, ¿Ah? ojalá no sea yo. No, me parece que se refiere a gente con Ruth como Gente 25 claro, millones. un poco más joven. Ya, eso, 7 con 24. Ya, pesca. En el Congreso, el proyecto de fraccionamiento quedó prácticamente listo para convertirse en ley. La comisión mixta llegó a un acuerdo para resolver la distribución de la merluza entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. ¿Te acuerdas que el gobierno entregó información incorrecta con respecto a las cuotas como la distribución de las cuotas dentro del sector artesanal? Claro, respecto a lo que la pesca los industriales usaban de su cuota. Claro. Ese era el... ¿Cuánto pescaban finalmente? ¿Cuánto pescaban? Entonces, porque el argumento es, si solo ocupan el 60% de la cuota, entonces si les Entonces bajamos... hay un montón de margen que se puede exacto, entregar a la pesca no van a perder nada. artesanal. en Ya, el y fondo. esos datos estaban incorrectos, y entonces tras la forma en que ya había quedado redactado el proyecto, la empresa Pacific Blue anunció el cierre de operaciones en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Las cosas como están hoy es que era 60-40 a favor de la pesca industrial. Ya. ¿Ya?
El proyecto, con estos datos, esta confusión que hubo, dejaba en 52 a favor de la pesca artesanal. Estamos hablando de la merluza. A merluza. Sí, porque son como 20 pesquerías Sí, pues hay distintas. como distintas cuotas y en el resto, no sé si estaban todos felices, pero se había llegado a un acuerdo. Ya. Y el problema se produjo en la merluza, que pasaba de estar 60 a favor de la pesca industrial a 52 a favor de la pesca artesanal. Perfecto. ¿Ya? Y ahora ya quedó todo este lío, hubo que poner una indicación, disputa, etcétera, pero la propuesta aprobada zanjó que la cuota de la merluza va a tener una distribución de 55 para la pesca industrial, Ya. 45 para la artesanal. O sea, se dio vuelta. Claro. Y que sobre una cierta cantidad, una determinada cantidad de toneladas, que se Exactamente. determina año a año por Claro, por un sobre informe 35.000 científico, toneladas empieza a subir para la pesca artesanal y hasta se va- llegar al 50%. se va miti-miti, claro. Exacto. Más o menos, ¿no? Sí, eso. Ya, y entonces, Ojo que además se estableció una patente, ¿eh? Porque como los industriales van a pescar menos, ya, van a pagar menos impuestos a la renta. sí, Entonces hay que financiar esto. claro, entonces tienen que pagar un adicional. Entonces tienen una patente por las licitaciones futuras de cuotas de pesca internacional. Ya, Son entonces, como 23 millones de dólares al año, dicen la zona pesca. sí, exactamente. Y además se incorporó la distribución de una nueva pesquería, la del besugo. Y estableció un 95% de recursos para el sector industrial. ¿Es rico el besugo? No sé, no lo he probado. Yo tampoco. Acabo de conocerlo. Te lo Bueno, presento. claro, hola. Besugo, Encantada de el país. conocerte. El país besugo. Bueno, y el asunto es 4.200 que, kilómetros de costa y no conocemos el besugo. conocido esto, bueno, pero lo vamos, Ahora lo la vamos a pesca conocer. industrial se quedó con el 95%. Ya. Ya, entonces, Eso. conocida toda esta información, Pacific Blue comunicó que revierte el cierre de su operación. Lo que significa que la empresa quedó contenta, le pareció que ya está llegado a un buen acuerdo. O sea, Cumplió. háblame de una manera de demostrar que te deja tranquilo el acuerdo. No, Que claro. hemos Además lo decidido- hizo de inmediato, o sea, fue... Al tiro. O sea, terminó la sesión y lo anuncia. Bueno, acuérdate que la sesión de la comisión mixta anterior la estaban transmitiendo en el casino de la empresa. Po. La empresa tiene 800 trabajadores. Claro. Y son como 2.000 O sea, empleos indirectos. toda la razón que lo estuvieran viendo en el casino, si Sí. se está definiendo el futuro De su pega, trabajo. Literal. sí. Claro. Ya, y entonces, Pacific Blue decide revertir, sigue operando, pero la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, no quedó contenta. Dice que la aprobación del proyecto de fraccionamiento establece un grave precedente para la inversión. El gremio dice que hubo desprolijidad por parte del gobierno en la tramitación y que lo aprobado implica el traspaso de 489.000 toneladas de recursos marinos desde el sector industrial al artesanal y además se suma el pago del que tú estabas hablando por estos 23 millones de dólares anuales. Claro, es harta plata. Por eso no están precisamente contentos No. en, no en- están en zona contentos. pesca. Oye, en el COSAP colaborativo me dice una persona. Yo fui 8 años funcionario público y te aseguro que la inmensa mayoría de los funcionarios está celebrando el informe de la Contralora. Bueno, pero si no te digo que la Contralera es la Es persona más Es la popular. más popular y así como va para persona del año. Y además que si alguien no la encuentra popular, por lo menos públicamente no lo va a decir. Sí, además. Pero que en además. privado no le gusta, pero nadie va a decir públicamente que no encuentra que está bien. 7 con está haciendo. 28. Ya, en el ámbito presidencial, hoy día a las 10 hay un debate, Gonzalo Vinter, Janet Jara, Carolina Toa y Jaime Mulet, debate primarias, la tercera con Duna. Sí, Y- a las 10, ¿no? Sí, eso, ya. sí. Y aquí va a estar en pocos minutos más, como hemos estado con esta ronda de De candidatos. candidatos. Adivina quién va a estar. Espero que lo sepas porque lo vas a entrevistar. No, sí sé. Johannes Kaiser en el siguiente bloque. Debe estar llegando. Y por su parte, Candidato Evelyn nacional Matei, libertario. claro, Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, inscribió oficialmente ante el CERVEL su candidatura, hizo un acto, presentó su lema de campaña, valentía para gobernar, cercanía para escuchar, los pilares, ¿cómo es? Orden, progreso y Orden, esperanza. progreso y esperanza. Es como los pilares brasileños, dije. Sí, se parece. Es que se Pero parece como a la bandera es como brasileña. a la Sebastián Piñera también, que le gustaba de A3. Sí, pues, le Un- gustaba como de tú tres dices que conceptos. un guiño piñerista. A lo mejor. Puede no ser. sé. Bueno, y designó a su hermano Fernando Es que si Matei. le ponía orden y progreso era mucho. Mira, Porque es el lema de Brasil. Es como por la razón o la fuerza. claro, es verdad. Y se vestía de verde con amarillo. Y ya, Listo, ya. ya. Pasábamos a ser un estado. Pasamos a ser otro estado de Brasil y vamos al mundial. Claro. Uy, y ganamos los mundiales. Y somos pentacampeones. Claro. No, Ya. si no está tan mal. No era tan. Y un país más alegre. Sí, Digo yo. bueno. Ahora, como decía Charlie García, la alegría no es solo brasilera. Pero casi.
Pero casi ya. Ya, 7:30. Designó a su hermano Fernando Matei como administrador electoral y entonces, oye, y se abre un nuevo debate en el asunto presidencial. Me extraña que no hayas hablado de esto. ¿Por qué? El debate por el comercio el día de las primarias. Ah, es que yo ya... Por eso, El país no me ha sorprende. Me sorprende que tú no hayas hablado de del esto. Biobío completa, estuvo cerrado el comercio el año pasado por una primaria del Partido Social Cristiano, una interna del Partido Social Cristiano para las municipales, donde votaron aproximadamente 4.000 personas. Claro. La región del Biobío completa. O sea, lo que están descubriendo Y ahora esto era de como que por Concepción. era por la Era el municipalidad de candidato, claro, Concepción. era el Era para municipalidad de definir el Concepción. candidato a alcalde en Concepción. Votaron 4.000 personas en la región del Biobío completa. Estuvo cerrado el comercio el año pasado. Bueno, Entonces, te agradezco, pero la verdad, el país ya no me escuchó. Pues. Es increíble. Además, yo entiendo que había un cambio en la ley electoral, de modo que no fuera un... no feriado Para- irrenunciable, feriado legal, pero igual Feriado tienen que legal. cerrar los moles, los strip centers. ¿Qué? ¿Corre para primaria? Sí, po. Y para Ese es el primaria también, problema. sí, Ya, pues, por es una elección por legal. supuesto, como estas cosas como que llegan siempre tarde, como ayer están ingresando un proyecto para que no sea feriado legal el día de la primaria. No se dieron cuenta, Claro, una vez más. una vez más. Porque Ya. además lo que dicen es que efectivamente en regiones es más costoso porque mucho comercio depende de los moles y los Y hay strip mucho centers. comercio, ¿sabes lo que hay? Mucho comercio en ciudades importantes de regiones, en galerías. Eso. Y las Aquí tienen que galerías cerrar. funcionan con root único. Ahí tienen Ese que es el cerrar. punto. Ese es el punto. Son como un mall. Vamos a ver qué pasa con este. 7:32. Con Angélica Bulnes lo más importante hasta el Ratpack, ¿no? Hasta el Ratpax. Hasta las 8. Vuelve Angélica Bulnes, ahora Andrea Rivera. Este es el resumen de noticias en Mesa Central.